El libro Safe Haven, Investing for Financial Storms de Mark Spitznagel ofrece una perspectiva revolucionaria sobre cómo gestionar el riesgo en los mercados financieros, desafiando las teorías tradicionales que asocian mayores rendimientos con mayores riesgos. Spitznagel argumenta que, mediante estrategias de mitigación de riesgos bien diseñadas, es posible no solo proteger el capital durante crisis financieras, sino también mejorar los rendimientos a largo plazo. Este enfoque se basa en el concepto de activos defensivos, que actúan como seguros contra eventos extremos, tail risks, y permiten a los inversores evitar grandes pérdidas que podrían afectar el crecimiento compuesto de sus carteras. Una de las ideas centrales del libro es que incluso activos con retornos aritméticos negativos, como las opciones out of the money, OTM, pueden aumentar los rendimientos geométricos al proteger contra caídas significativas en los mercados. Spitznagel utiliza ejemplos simples, como juegos de dados, para ilustrar cómo evitar grandes retrocesos puede tener un impacto positivo en la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo. Este enfoque contrasta con las estrategias tradicionales de diversificación, que él critica por diluir tanto el riesgo como los rendimientos. El autor también clasifica las estrategias de refugio seguro en tres categorías principales: estrategias de almacenamiento de valor, estrategias alfa y estrategias de seguro. Mientras que activos como el oro o bienes raíces suelen considerarse refugios seguros tradicionales, Spitznagel argumenta que una cobertura efectiva contra eventos extremos, como las opciones OTM, puede ser aún más poderosa. Sin embargo, destaca que estas estrategias son más efectivas cuando se implementan durante mercados alcistas, cuando los costos son bajos, en lugar de esperar a que ocurran crisis financieras. Aunque Safe Haven no es un libro práctico o cómo hacerlo, sino más bien un por qué hacerlo, su mensaje principal es claro: la mitigación del riesgo no debe verse como un costo o una pérdida inevitable, sino como una herramienta estratégica para mejorar la resiliencia y el rendimiento general de una cartera. Si bien la obra está escrita desde un enfoque teórico y puede ser compleja para lectores sin experiencia previa en conceptos avanzados de finanzas, ofrece ideas valiosas para quienes buscan protegerse y prosperar en entornos financieros volátiles. El libro Safe Haven, Investing for Financial Storms de Mark Spitznagel presenta varios principios clave que desafían las nociones tradicionales de inversión y gestión de riesgos. A continuación, se destacan los más importantes. 1. Mitigación del riesgo como prioridad. Spitznagel argumenta que el enfoque principal en la inversión no debe ser maximizar las ganancias, sino minimizar las pérdidas. Este principio contrasta con las teorías tradicionales que asocian mayores rendimientos con mayores riesgos. Según el autor, proteger el capital frente a caídas significativas en el mercado es la clave para un crecimiento sostenido en el tiempo. Este enfoque se basa en la idea de que las pérdidas tienen un impacto más negativo en la acumulación de riqueza que el efecto positivo de las ganancias. La base de este principio radica en la simetría del impacto de las pérdidas y ganancias en el capital. Una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100% para recuperar el nivel inicial, lo que ilustra cómo las grandes pérdidas pueden erosionar significativamente el capital y dificultar su recuperación. Spitznagel, conocido por su enfoque en la cobertura de cola y la inversión en refugios seguros, destaca que la mitigación del riesgo no se trata simplemente de evitar pérdidas, sino de optimizar el camino hacia el crecimiento y las oportunidades que surgen en el proceso. Este principio tiene implicaciones directas en la estrategia de inversión. En lugar de buscar inversiones de alto riesgo con el potencial de generar grandes ganancias, Spitznagel aboga por un enfoque más conservador que priorice la preservación del capital. Esto puede implicar la inversión en activos defensivos, como bonos del tesoro o estrategias de cobertura de riesgos, que pueden limitar el potencial de ganancias en mercados alcistas, pero proporcionan una protección valiosa en mercados bajistas. Al reducir el impuesto de volatilidad causado por las grandes pérdidas, los inversores pueden mejorar sus rendimientos a largo plazo. 2. El papel de los activos defensivos. En Safe Haven, Mark Spitznagel redefine el concepto tradicional de activos defensivos, enfocándose no solo en su capacidad para preservar valor, sino en su rol como herramientas activas para mitigar riesgos extremos. Los activos como las opciones out of the money, OTM, actúan como un seguro contra colapsos financieros, protegiendo carteras durante crisis sin depender de la apreciación de precios. Aunque estas opciones suelen generar retornos aritméticos negativos en mercados estables, pues su costo se pierde si no ocurre un evento extremo, su verdadero valor radica en evitar pérdidas catastróficas. Spitznagel argumenta que, al reducir la volatilidad negativa,
Estos instrumentos mejoran los rendimientos geométricos a largo plazo, un principio matemático que prioriza la estabilidad sobre ganancias especulativas. Spitznagel clasifica las estrategias defensivas en tres categorías. Estrategias de almacenamiento de valor. Incluyen activos como el oro o bienes raíces, que históricamente mantienen su valor. Sin embargo, el autor señala que su eficacia es limitada frente a crisis sistémicas, ya que no ofrecen protección dinámica contra eventos extremos. Estrategias alfa buscan generar retornos independientes del mercado, como fondos de cobertura o inversiones en nichos específicos. Estas estrategias requieren habilidad para identificar oportunidades fuera de las tendencias generales, pero su éxito depende de la capacidad del inversor para anticipar movimientos del mercado. Estrategias de seguro representan el núcleo de la propuesta de Spitznagel. Las opciones OTM, por ejemplo, funcionan como pólizas de bajo costo durante mercados alcistas, pero se revalorizan exponencialmente en crisis, como el colapso de 2008. Aunque su implementación es compleja y costosa en momentos de pánico, su adquisición proactiva en periodos de calma maximiza su eficacia. La clave de estos activos defensivos radica en su asimetría de retornos. Mientras generan pequeñas pérdidas constantes en condiciones normales, ofrecen ganancias extraordinarias durante crisis, compensando las caídas del resto de la cartera. Spitznagel ilustra esto con analogías como tirar dados con protección, aunque se pierdan la mayoría de las jugadas, una sola victoria compensa todas las pérdidas anteriores. Este enfoque contrasta con la diversificación tradicional, que diluye riesgos, pero también rendimientos, y que el autor critica por ser una solución superficial. No obstante, Spitznagel advierte que estas estrategias no son aptas para inversores sin experiencia. Requieren disciplina extrema, conocimiento técnico y tolerancia a pérdidas recurrentes, ya que su éxito depende de ejecutarlas de manera sistemática, sin dejarse influir por emociones o tendencias del mercado. Como señala la reseña del Macy's Institute, el libro no es un manual práctico, sino una invitación a repensar el riesgo desde una perspectiva contraria a la sabiduría convencional. En un mundo donde los bancos centrales y la exuberancia irracional amplifican las crisis, estos activos defensivos representan un paradigma alternativo para navegar tormentas financieras. 3. Crítica a la diversificación tradicional. Mark Spitznagel cuestiona radicalmente la diversificación convencional, argumentando que esta no solo diluye el riesgo, sino también los rendimientos. La teoría moderna de carteras, popularizada por Harry Markowitz, sugiere que distribuir inversiones en activos no correlacionados reduce la volatilidad y mejora el perfil riesgo-retorno. Sin embargo, Spitznagel sostiene que esta estrategia genera un efecto de mediocridad controlada. Al intentar mitigar riesgos generales, se sacrifica el potencial de crecimiento y se ignoran los eventos extremos, colas gordas, que son los verdaderos destructores de riqueza a largo plazo. Para ilustrar esto, utiliza el ejemplo de un juego de dados. Incluso con una ventaja estadística, retorno aritmético positivo, apostar todo en cada tirada sin protección conduce a la ruina debido a la volatilidad geométrica. La diversificación tradicional falla porque no aborda el riesgo asimétrico. Por ejemplo, en la crisis de marzo de 2020, estrategias como el clásico portafolio 60/40, acciones y bonos, colapsaron simultáneamente, demostrando su ineficacia ante shocks sistémicos. Spitznagel señala que los bonos, considerados históricamente un refugio, hoy ofrecen rendimientos negativos reales y amplifican pérdidas en entornos inflacionarios, convirtiéndose en un falso seguro. En contraste, su fondo Universal Tail Fund demostró durante ese periodo que una pequeña asignación, 3.33%, a coberturas específicas contra colapsos puede proteger una cartera del S&P 500, logrando un retorno neto del 3.600% mientras el mercado caía un 34%. Spitznagel propone reemplazar la diversificación genérica con estrategias de mitigación de riesgos activas, como opciones out of the money, OTM, o activos no correlacionados dinámicos, EJ, seguimiento de tendencias o oro. Estas herramientas no buscan reducir la volatilidad diaria, sino evitar pérdidas catastróficas que destruyan el crecimiento compuesto. Por ejemplo, en el juego de dados del demonio, analizado en su libro, limitar las apuestas en tiradas riesgosas permite preservar capital y aprovechar mejor las ganancias moderadas, mejorando el retorno geométrico final. Esto contrasta con distribuir las apuestas equitativamente, lo cual solo aplaza la ruina. No obstante, Spitznagel reconoce que su enfoque exige precisión y disciplina. La diversificación tradicional sigue siendo popular por su simplicidad, pero él la compara con tomar analgésicos para un cáncer, alivia síntomas, no cura el problema.
Para él, el verdadero riesgo no es la volatilidad, sino la incapacidad de recuperarse de caídas profundas. Aunque su crítica es sólida teóricamente, implementar estas estrategias requiere conocimientos avanzados y tolerancia a costos recurrentes, limitando su accesibilidad para el inversor promedio. Como advierten reseñas, Safe Haven ofrece el qué y el por qué, pero no el cómo, dejando un vacío práctico que solo fondos especializados como Universa han logrado llenar. 4. La importancia del momento oportuno. Mark Spitznagel subraya que el éxito de las estrategias de mitigación de riesgos depende críticamente de su implementación proactiva durante mercados alcistas, cuando los costos son bajos y el optimismo generalizado reduce la demanda de protección. Por ejemplo, adquirir opciones out of the money, OTM, en periodos de estabilidad es comparativamente barato, similar a comprar un seguro contra incendios cuando no hay humo en el horizonte. Este enfoque aprovecha la aversión al riesgo en tiempos de bonanza, permitiendo a los inversores prepararse para tormentas financieras sin pagar primas exorbitantes. Spitznagel argumenta que esperar a que surjan señales de crisis como volatilidad elevada o caídas iniciales incrementa drásticamente los costos y reduce la eficacia de las coberturas, ya que el mercado ya está en modo defensivo. Durante las crisis, la demanda de activos defensivos se dispara, lo que encarece herramientas como las opciones OTM o los bonos del tesoro. Spitznagel advierte que intentar mitigar riesgos en estos momentos es como buscar un paraguas bajo la lluvia torrencial, posible, pero ineficiente y costoso. En marzo de 2020, por ejemplo, el fondo Universate Fund de Spitznagel ya tenía posiciones de cobertura adquiridas años antes, lo que le permitió obtener ganancias del 3.600% mientras el S&P 500 caía un 34%. Este caso ilustra cómo anticiparse a los riesgos, no reaccionar a ellos, es clave para maximizar los beneficios de las estrategias defensivas. La analogía del seguro contra terremotos ayuda a entender este principio. Pagar primas modestas de forma constante en periodos tranquilos protege contra pérdidas catastróficas sin comprometer el crecimiento de la cartera. Spitznagel recalca que, aunque estas estrategias generen pequeñas pérdidas recurrentes en mercados alcistas, como primas de opciones que expiran sin valor, su verdadero propósito es evitar el impuesto de volatilidad, la erosión irreversible del capital por caídas bruscas. Este enfoque prioriza la preservación del crecimiento compuesto sobre ganancias especulativas a corto plazo. Sin embargo, Spitznagel admite que mantener esta disciplina exige una tolerancia psicológica única. Los inversores deben aceptar pérdidas menores recurrentes mientras otros obtienen rendimientos elevados en mercados alcistas, confiando en que la recompensa llegará durante las crisis. Como señala una reseña del Macy's Institute, este método es contraintuitivo, pero matemáticamente sólido, aunque requiere conocimientos avanzados y resistencia ante la presión de seguir tendencias. En un mundo donde las políticas monetarias amplifican ciclos de auge y caída, el momento oportuno no es una opción, sino una necesidad para sobrevivir financieramente. Safe Haven, Investing for Financial Storms de Mark Spitznagel desafía las estrategias convencionales de inversión, instándonos a priorizar la mitigación del riesgo sobre la búsqueda desenfrenada de ganancias. El libro nos enseña que, al adoptar una visión contraria a la sabiduría popular, podemos construir carteras más resilientes y capaces de sortear las turbulencias financieras. Su enfoque en la importancia de anticipar y protegernos contra eventos extremos, en lugar de simplemente diversificar, nos proporciona un marco valioso para tomar decisiones más informadas y prudentes en el mundo de las inversiones. Si bien sus conceptos pueden ser complejos y desafiar nuestra intuición, la clave está en comprender que la verdadera eficiencia en la inversión no se mide por las ganancias en tiempos de bonanza, sino por la capacidad de preservar el capital y crecer de manera constante a lo largo del tiempo, incluso durante las crisis. Mensaje de salvedad. Este resumen y análisis del libro Safe Haven, Investing for Financial Storms de Mark Spitznagel tiene fines informativos y educativos, y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La aplicación de las estrategias descritas en el libro requiere un conocimiento profundo de los mercados financieros, una cuidadosa evaluación del riesgo y una adaptación a las circunstancias individuales de cada inversor. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda consultar con un profesional financiero calificado.